Hubo una vez, en la tierra de Uz, un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De todos los hombres de Oriente, no había ninguno como él. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía grandes riquezas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Su nombre era respetado en toda la región. Cada día, sus hijos se reunían para celebrar y compartir festines, rotando entre las casas de cada uno. Al finalizar cada ciclo de celebración, Job se levantaba muy temprano para ofrecer holocaustos en nombre de todos ellos. Decía en su corazón, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Tal era su fidelidad. Pero en el cielo, se desarrollaba otra historia. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante él, y entre ellos apareció Satanás. Dios le preguntó de dónde venía, y Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces el Señor le dijo. Satanás replicó. Dios respondió, todo lo que tiene está en tus manos. Solo no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. En un solo día, todo cambió. Mientras uno de sus hijos celebraba un banquete, llegó un mensajero a Job y le dijo. Aún hablaba éste, cuando otro vino y dijo. Mientras éste hablaba, otro llegó. Y mientras hablaba aún ese último mensajero, vino otro con palabras que desgarraron el alma de Job. Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo. Pasó el tiempo, y nuevamente los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Y también Satanás se presentó entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces Dios dijo. Y Satanás respondió. Dijo el Señor. Satanás salió y golpeó a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Job, sentado entre cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Entonces su esposa, viendo su miseria, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió, hablas como una necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Zofar de Naamat, al enterarse de su desgracia, acordaron reunirse para consolarlo. Desde lejos, al verlo, no lo reconocieron. Alzaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos, se echaron polvo sobre sus cabezas, y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir palabra, pues veían que su dolor era muy grande. Después de ese silencio, Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. Dijo. Job no maldijo a Dios, pero sí expresó su profundo sufrimiento. Cuestionó por qué nació. Se preguntaba por qué a los que sufren se les concede la vida. Deseaba no haber existido. Estaba envuelto en un lamento oscuro. Entonces Elifaz habló, intentando consolarlo, pero con dureza. Dijo. Job respondió. Bildad habló después, y con frialdad le dijo. Job replicó. Y así comenzaron largos discursos entre Job y sus 3 amigos. Ellos insistían en que el sufrimiento solo viene por el pecado, y Job defendía su integridad. No se proclamaba perfecto, pero aseguraba no haber hecho mal para merecer tanto dolor. Pasaron los días, y los discursos entre Job y sus amigos se hicieron cada vez más intensos. Ellos insistían con firmeza. Job clamaba desde el abismo de su dolor. Sus palabras eran como un río de lamento que no cesaba. Rogaba comprensión, rogaba respuestas.
Y, aunque jamás maldijo a Dios, no comprendía por qué el Creador permitía tanto quebranto. Entonces apareció un nuevo personaje, Eliú, el más joven de todos. Había guardado silencio por respeto, pero al ver que los tres amigos no convencían a Job ni daban respuestas justas, su espíritu se encendió. Habló con ímpetu. Eliú no acusó a Job directamente, pero le recordó que Dios es soberano y que, aunque no entendamos sus caminos, todos sus actos son justos y sabios. Y fue entonces, cuando el discurso humano se agotó, que el Señor habló desde un torbellino. La voz de Dios resonó con poder. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón, y yo te preguntaré, y tú me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Dios no respondió directamente a las preguntas de Job. En cambio, lo confrontó con la magnitud de su creación. Le habló del mar y de sus límites, de la salida del sol, de los depósitos de nieve, del vuelo del halcón, del poder del leviatán y del behemoth. Dios preguntó. Job, quebrantado, respondió. Dios no condenó a Job. Más bien, reprendió a sus tres amigos, diciéndoles. Y así lo hizo Job. Oró por aquellos que lo habían juzgado, y en su intercesión encontró gracia. El Señor restauró su vida. Le dio el doble de lo que había tenido antes. Sus hermanos, hermanas y conocidos vinieron a consolarlo. Le dieron regalos y monedas de plata. Volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas fueron las más hermosas de toda la tierra, y recibieron herencia junto a sus hermanos. Vivió Job 140 años más, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días. Así termina la historia de Job, el hombre que enfrentó lo impensable, aún entre cenizas, no maldijo a su Dios. Su vida es más que una crónica de dolor, es una cumbre de fe inquebrantable, de preguntas sin respuestas inmediatas, y de confianza que trasciende el entendimiento humano. Job no recibió explicaciones. No se le reveló el diálogo celestial entre Dios y Satanás. Solo vio su mundo desmoronarse sin motivo aparente. Pero aún sin entender, eligió adorar. Eligió no renunciar a la fe que lo sostenía. Y en ese silencio, en esa obediencia sin garantías, Job fue transformado. Al final, no fue el oro, ni los rebaños, ni la restauración lo que definió su victoria. Fue su corazón firme ante el misterio. Fue su reverencia cuando el cielo parecía cerrado. Fue su oración por quienes lo hirieron. Porque cuando Job oró por ellos, el cielo se abrió y la restauración comenzó. Job nos enseña que la fe no se mide por lo que entendemos, sino por a quién seguimos cuando no entendemos nada. Nos recuerda que Dios es más grande que nuestras pérdidas, más sabio que nuestros porqués, y más fiel que nuestras fuerzas. Y tú, que escuchas esta historia, cuando llegue el día de la prueba, cuando todo a tu alrededor se derrumbe, recuerda a Job. Y aún desde el polvo, di con fuerza. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.